tardes a todos. Quizás en honor al tiempo y la puntualidad, pues vamos a dar inicio con el... Muy buenas tardes y buenas noches para algunos de nuestros asistentes a esta actividad. Tengan un cordial saludo de parte del capítulo técnico IEEE Geoscience and Remote Sensing Society de la Universidad de El Salvador. Mi nombre es Michelle Cruz, miembro de dicho capítulo estudiantil, y me gustaría agradecerles por su asistencia a nuestro Congreso Geoscience and Remote Sensing con GRSS en su segunda edición. Este día corresponde la inauguración del Remote Sensing and His Club, y en este momento daremos cierre al día como club con el webinar denominado Retos del Mundo Geo en El Salvador, ¿qué aprender para el futuro?, por Edgar Santiago Granados. Me gustaría introducir a nuestro ponente. Él nació en San Salvador en 1989. Posee un máster en topografía, geodesia y cartografía por la Universidad Politécnica de Madrid y es ingeniero civil por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en el 2013. Desde 2014 es el director general y fundador de Alpha Geomatics, empresa salvadoreña de consultoría en el área de topografía, geodesia y cartografía. Además, desde el 2015 es profesor por hora clase de la materia de topografía en la UCA y en la Matías Delgado. También cuenta con más de 8 años de experiencia en el área de la topografía, geodesia y cartografía, además de docencia universitaria. Sin más, le cedo la palabra a Edgar. Bienvenido. Gracias, Michelle, por la introducción. Un segundo y comparto pantalla. Bien, feliz tarde para todos. Vamos a hablar de los retos del mundo geo en El Salvador y qué aprender para el futuro. Fíjense que cuando uno digamos, le hacen la invitación a este tipo de congresos, le dicen, miren, nos gustaría contar con su opinión y su participación. Entonces, bueno, uno ya tiene un par de ases bajo la manga sobre qué exponer. Y cierto es, por lo menos a mí me suele pasar bastante seguido, que en la medida en la que se le da forma a la presentación van ocurriendo algunas cosas que se le podrían añadir para mejorar el tema que se ha propuesto, ¿no? Y entonces, armando esta presentación, a mí se me ocurrió que a mí me gustaría que más que una presentación fuera una especie como de conversatorio o de foro. Sé que mucha de la gente que está participando de la videoconferencia es gente que trabaja de esto o que estudia esto. Y entonces yo creo que sería muy erróneo de mi parte pensar que las opiniones que yo voy a emitir son opiniones absolutas que no se prestan a poder ser discutidas. Entonces, en ese sentido, la invitación es que, aunque yo voy a llevar una línea que ya les voy a presentar de la videoconferencia, ya ahí Michelle y los panelistas están, el host está presto a digamos, ver sus preguntas e interrumpirme en el momento en el que se haga la pregunta, porque es lo que les decía, yo creo que la presentación va a ser bastante corta, porque me gustaría más que la dedicáramos a discutir sobre los tópicos que yo voy a conversar. Entonces, por ahí les dejo ya la invitación. ¿Cuál va a ser la ruta que vamos a seguir en esta videoconferencia? Pues bueno, ya Michelle hizo una breve introducción. Yo voy a pasar un poquito rápido sobre mi experiencia profesional y académica en el área. Luego voy a hablar sobre Alpha Geomatics, que es la empresa la cual yo dirijo y que, digamos, sirve de contexto para poder decir, bueno, y que nos viene a decir qué es lo que va a venir para el futuro, con qué autoridad lo hace. Bueno, una parte bien explicada en la diapositiva del ponente, ¿verdad?, con base en mi experiencia académica y profesional, y la otra es con base en lo que hacemos en el día a día de Alpha Geomatics. Entonces, por eso me parece importante siempre incluirla, porque mucho de lo que yo explico es por mi contacto en el día a día
de los proyectos que nosotros manejamos. Luego voy a introducir un término que quizás a muchos de ustedes no les resulta tan familiar, sobre qué es la geomática, y voy a explicar por qué es tan importante este término. Luego voy a hacer un contexto histórico de la geomática en El Salvador, primero hablando del pasado, luego hablando de la situación presente y cuáles son las consecuencias de esa situación presente en la geomática en El Salvador, para una vez que ya tenemos contextualizado la situación a nivel nacional, ponernos en auto de qué es lo que pasa en el mundo, alrededor del mundo en la geomática, y hacer una conexión para, por último, hablar de unas conclusiones y referencias como cierre de la ponencia. Bien, brevemente sobre mí, ya lo comentaba Michelle. Yo soy Edgar Santiago Granados, tengo un máster en topografía, geodesia y cartografía por la Universidad Politécnica de Madrid, un máster que estudié allá por casi 2 años. Y antes de eso, pues me gradué como ingeniero civil de la UCA en el año 2013. Desde el año 2014, soy director general de Alpha Geomatics, es una empresa de consultoría que decidí fundar en el año 2014. Y somos especialistas en los temas de topografía, geodesia y cartografía. Digamos, como ingeniero civil que soy, me dedico única y exclusivamente, desde hace un montón de años, únicamente a estas 3 áreas que están vinculadas. Desde el año 2015 tengo la oportunidad de disfrutar uno de los hobbies que siempre me ha gustado, que es enseñar. Y entonces he enseñado tanto en la UCA como en la Matías. Por ahí tengo la semillita de enseñar en la Nacional, así que si por ahí vale la pena hacer el comercial, pues ahí se los dejo. Y en total, como ya lo decía Michelle, pues tengo más de 8 años de trabajar en el área, no solo con mi empresa, sino que también antes trabajé para empresas de topografía, geodesia y cartografía. Entonces digamos que mi experiencia profesional en el área, o digamos mi experiencia en el área, yo la considero bastante holística, porque he sido empleado de empresas de topografía, tengo una empresa de topografía, geodesia y cartografía, enseño topografía, geodesia y cartografía, y he estudiado topografía, geodesia y cartografía. Por supuesto que eso no me hace ni mucho menos experto, sino alguien que sabe bastante sobre el tema, pero que sin duda me falta muchísimo por aprender. Para los que gusten tener un contacto más personal, por si acaso hay alguna duda suelta de la ponencia o algo que quieran platicar más de índole profesional, les dejo mi correo electrónico y mi LinkedIn, donde yo con gusto les recibo la solicitud de conexión para que tengamos una relación profesional más cercana. Bien, luego, Alpha Geomatics. ¿Qué es Alpha Geomatics? Pues bueno, Alpha Geomatics es una empresa de consultoría, ya lo decíamos, donde nosotros básicamente ofrecemos servicios relacionados a la topografía, la geodesia y la cartografía. Eso significa que hacemos levantamientos topográficos, hacemos modelado BIM de topografía, hacemos fotogrametría con drones, hacemos análisis con sistemas de información geográfico y todo lo que está relacionado, como cursos y capacitaciones, por ejemplo. Justamente esta es la imagen de los cursos que nosotros tenemos disponibles ahorita para que impartimos desde la empresa. Hay cursos 2 niveles de AutoCAD, 2 de Civil 3D, un curso completo desde 0 hasta avanzado de sistemas de información geográfico, y aunque la pandemia nos detuvo un poco este año, esperamos que el próximo año poder lanzar los cursos de fotogrametría y topografía que requieren de reuniones, ¿verdad? Porque si esto no lo podemos hablar solo por la computadora, hay que practicar, hay que palpar, y entonces esperamos que el próximo año poder lanzar estos cursos. La invitación es que busquen a Alpha Geomatics en internet. Nosotros casi religiosamente todas las semanas hacemos una publicación semanal en nuestro blog sobre temas que están relacionados en el área y que de alguna manera tratamos de explicar en palabras sencillas. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro un par de las muchas entradas del blog que hay, como por ejemplo cómo descargar ubicaciones catastrales del CNR desde internet, cómo hacer mapas de temperaturas y para qué sirven. Si por ejemplo hoy que está tan de moda ocupar drones, podemos ocupar drones en todos los levantamientos,
Y entonces creo que a más de alguno les puede interesar. De hecho, muchos de los comentarios que voy a decir aquí en esta conferencia están basados en las entradas del blog. Y luego también, con bastante regularidad, me gustaría decir que semanalmente, pero lo cierto es que no, con bastante regularidad, hacemos una publicación de un mapa web. Ya a veces es estático, a veces es dinámico, y donde tratamos de mostrar alguna solución a algún problema que haya en el país. Por ejemplo, cuando se incendió la fábrica de batería Record, hicimos un mapa con la zona de evacuación, donde la gente se podía geolocalizar y saber qué tan cerca estaba de la fábrica. O tenemos un mapa tridimensional virtual de El Salvador. Cuando hubo restricción de desplazamientos del municipio, creamos un mapa donde también la gente se podía geolocalizar y saber hasta dónde llegaba su municipio. Entonces, la invitación es que lo busquen en internet y también en redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, donde ponemos videos de nuestras conferencias, videos de nuestros proyectos, etcétera, 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 y en Instagram. Bien, esa es como la intro, ¿no? Como la base que va a permitirme explicar un par de cosas en esta ponencia. ¿Quién soy y qué es lo que hago? Ahora, el siguiente peldaño es entender qué es la geomática, ¿no? Entonces, en Alpha Geomatics, ahí está el término geomática, pero ¿qué es lo que realmente es la geomática? Y quiero comenzar con una historia, ¿no? Fíjense, situémonos en el año de 1981. Cuando Michelle decía que yo había nacido en 1989, ya me sentía viejo. Pero piensen que para 1981 todavía no había nacido, así que me salvo un poquito por ahí. Pues bien, en 1981, un ingeniero canadiense llamado Michael Pardis hizo lo que para mí es una profecía, porque yo no creo poder llamarle de otra manera. ¿Por qué digo que es una profecía? Fíjense lo que él decía en 1981. Él decía: hacia la salida del siglo XX y comienzos del nuevo siglo, las necesidades de información geográfica tomarán una amplitud sin precedentes en la historia de la humanidad, y que además los procesos tradicionales de captura de datos se volverían obsoletos e ineficientes ante la gran cantidad de datos de diversa índole, por ejemplo, sociales, ambientales, demográficos, que se podrían relacionar con una determinada posición geográfica. ¿Por qué digo yo que esto es una profecía? Bien, situémonos en el año de 1981. Sin duda no había los turbocelulares que tenemos ahora, que son casi computadoras que están en la palma de nuestra mano. Entonces aquí viene el primer dato interesante. Es 1981, no hay celulares. Pero también, si se lo piensan un poco, las computadoras tampoco estaban muy al alcance de las personas normales. Y aunque la computadora no tenía la importancia que tiene ahora en nuestro día a día, ya Michael Pardis decía: miren, fíjense, en lo que queda de este siglo y comienzos del siglo que viene, ya las necesidades de información geográfica van a tomar una amplitud sin precedentes en la historia de la humanidad. Fíjense qué curioso. Desde 1981 ya Michael Pardis ya decía: va a existir Google Maps. No lo decía de manera literal, pero él decía: miren, en el futuro saber a dónde están pasando las cosas va a tener una importancia sin precedentes. Ya Michael Pardis visualizaba Waze. Ya Michael Pardis visualizaba casi cualquier aplicación que tenemos hoy en día en nuestros celulares. Y fíjense qué es lo que él decía: los procesos tradicionales de captura de datos van a ser obsoletos e ineficientes. ¿Cuánta razón tenía Michael Pardis hace, ¿cuánto? 40 años. Porque toda la información, por ejemplo, si lo pensamos en Waze, toda la información de tráfico que nosotros estamos enviando es virtualmente imposible que lo procese un ser humano. Se procesan obviamente a través de turboservidores
que están procesando mi información, tu información, la información del carro de la par, en esta ciudad, en este país, en este continente, en todo el mundo. Entonces, es obvio que esa cantidad de datos no puede ser procesada por un ser humano. Y fíjense qué más decía Michael Pardis. Ya no solo hablaba de que a una determinada posición geográfica se le iban a meter un par de variables ingenieriles, si lo queremos llamar de esa manera. No, ya él decía, fíjense, vamos a poder hablar de variables sociales. ¿Cuál es el porcentaje de niñas que pasa de sexto grado? A esa pregunta le hace falta algo. ¿En qué región lo estás queriendo contextualizar? ¿En El Salvador? ¿O en qué departamento? ¿O en qué municipio? ¿Ven? La importancia del dónde, ya desde 1981 Michael Pardis la visualizaba. Ambientales, ¿ya? ¿Cuántos incendios ambientales hay? Sí, pero ¿a dónde? En El Salvador. Y si es en El Salvador, ¿en qué departamento? ¿En qué municipio? ¿En qué zona? Demográficos. ¿A dónde hay más mujeres que hombres? ¿A dónde hay más hombres que mujeres? ¿A dónde está la población mayor? El a dónde siempre es importante. Y ya no solo pensamos en variables ingenieriles, sino que en diferentes tipos de variables. Ya, variables que se pueden relacionar con una determinada posición geográfica. Entonces, esta profecía que yo le llamo de Michael Pardis sienta las bases de lo que Michael Pardis decía. Miren, lo que hacemos muy pronto va a ser obsoleto. Entonces él propuso un nuevo término, la geomática. ¿Y qué es la geomática? Es la adquisición, modelado, tratamiento, almacenamiento, análisis, representación y difusión, fíjense cuántos verbos, de la información geográfica, pero con una característica muy común, a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, a través de métodos digitales. Ya no pensamos en un mapa estático de papel, como bien podríamos imaginar unos marineros tratando de descubrir nuevas tierras, sino que hoy lo pensamos a través de nuestros celulares, a través de mapas web, a través de computadoras, ¿ya? Y fíjense, Michael Pardis ya lo profetizaba desde hace 40 años. Entonces, ¿a qué viene esto? La geomática es una sombría mucho más amplia que solo pensar en teledetección, que solo pensar en sistemas de información geográfico, que solo pensar en geodesia, que solo pensar en topografía. Es todas y cada una de esas áreas envueltas en una sola porque se interrelacionan. Entonces, por eso me pareció importante hablar de este término que a nivel nacional no es tan conocido, pero que si por ejemplo ustedes van a Europa, si ustedes van a Canadá, Michael Pardis era canadiense, hablar de geomatics es una cosa bastante común y ya todo el mundo lo entiende como no un área en específico, sino como varias áreas que se apoyan entre sí para la difusión de la adquisición, modelado, tratamiento, análisis, representación y difusión de la información geográfica. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Vamos a ver. ¿O está quedando todo claro? Yo creo que puedo continuar. Si hay alguna pregunta, me interrumpen sin ningún problema. Bien, entonces, ahora que ya tenemos los dos peldaños base de quién es el que les habla, por qué es que les habla y la base de en qué contexto lo vamos a hacer, quiero hablarles sobre la historia de la geomática en El Salvador y de aquí van a ver un par de datos curiosos. Hablemos primero del pasado. Miren, yo no sé cuántos de ustedes conocerán a Antonia Navarro Hueso. Fíjense, así como cuando hablé de Michael Pardis y nos contextualizamos hace 40 años, 1981, vean de qué época estoy hablando de Antonia Navarro Hueso, 1870-1891. Teníamos solo unos 50 años de independencia
cuando Antonia Navarro Hueso nació. ¿Y por qué esta señora es importante? Bueno, por lo siguiente. Antonia Navarro Hueso ayudó a determinar la altura del volcán de San Salvador en el año de 1988. Esta historia me parece bastante curiosa porque yo sé que el Geoscience and Remote Sensing Society de la Universidad de El Salvador tiene un fuerte componente femenino. Ya Michelle, por ejemplo, que fue la que me presentó, es un ejemplo de ello, y sé que junto con ella la presidenta de la sociedad es mujer, valga la redundancia de la explicación, y hay muchas mujeres más que están metidas en este ambiente, ¿no?, del Geoscience and Remote Sensing. Pues resulta ser que Antonia Navarro Hueso les comió el mandado ya hace casi 200 años. Entonces, desde 1988, Antonia Navarro Hueso ya colaboró para determinar la altura del volcán de San Salvador, fíjense, 1988. Y además tiene el mérito de ser la primer mujer graduada universitaria en toda Centroamérica en 1988. ¿Y qué tiene que ver esto con la geomática? Pues bueno, que fíjense que Antonia Navarro Hueso se graduó de la universidad con un doctorado en ingeniería topográfica. ¿Ya? Entonces ya aquí ya nos está diciendo, ya esto nos está diciendo varias cosas. Primero, hay una mujer pionera, no solo en el rubro geo, que es el que nos compete a nosotros, sino que a nivel centroamericano fue la primera mujer en graduarse de una carrera universitaria. Luego existía un doctorado en ingeniería topográfica que, consultando, luego fue absorbida por la ingeniería civil, ¿verdad? En su momento. Y ¿cómo se llama? El tercer punto que quiero comentar es que esto ha pasado hace 150 años. O sea, el mundo geo en El Salvador tiene un pasado bastante antiguo y se ve que por lo menos sus inicios fueron bastante sólidos. Ahora, la tesis de Antonia Navarro Hueso, fíjense que es bien curiosa. El título de la tesis es "La luna de las Mieses es un fenómeno ilusorio para nosotros y para la mayor parte de los países de la Tierra". Qué título más curioso, ¿verdad? Mieses o la mies, si se recuerdan, todos han oído esa palabra quizás más relacionada con alguna cita bíblica que dice, por ejemplo, la mies es mucha y los obreros pocos, ¿ya? Mies es un término en español antiguo que hace referencia a las cosechas, ¿ya? Entonces, resulta ser de que en esta época, justamente en estos meses de octubre, noviembre, es la época de la cosecha, previo a los meses de invierno que nosotros no tenemos, pero que en países de latitudes extremas sí, ¿verdad? Y entonces hay una percepción de que en esta época la luna es un poco más grande de lo normal. Entonces la tesis doctoral de Antonia Navarro Hueso va dirigida en esa línea. Parece una historia de hace 150 años, casi un mito, pero resulta ser que yo encontré un artículo de la BBC del año 2017 que titularon "¿Por qué se ve más grande la espectacular luna de la cosecha?", ¿ya? Y si ustedes buscan este artículo en internet, se van a dar cuenta que citan a Antonia Navarro Hueso y su tesis doctoral. Entonces es siempre chévere oír del Salvador, y más si tiene que ver con el mundo geo, que es lo que nos reúne a nosotros aquí. Entonces ahí está el pasado del Salvador, un pasado, diría yo, bastante sólido, bastante, pues diría yo, con buena perspectiva. Pero ahora vamos a darle una vuelta de tuerca y vamos a hablar sobre la geomática en El Salvador en su situación presente. Bien, ahí estoy con unos chicos de la Matías. Bueno, no yo, el profesor con el que impartíamos topografía, estamos con unos chicos de la Matías. ¿Y qué es lo que sucede hoy por hoy a nivel de la geomática en El Salvador? Pues bueno, yo creo que hay que distinguir dos niveles de niveles profesionales de la geomática. Las jefaturas
normalmente recaen en ingenieros civiles y arquitectos. Para muestra un botón, yo soy ingeniero civil, ¿ya? Entonces, normalmente quienes, digamos, son gerentes de empresas de topografía o los que en los proyectos se encargan de la parte topográfica es los ingenieros civiles y los arquitectos. Y a un nivel operativo, hoy por hoy, hay bastante porcentaje de gente que tiene técnicos del IDCA en ingeniería civil y arquitectura. Entonces, esta es la gente que ocupa los aparatos para medir. Sin embargo, también hay un montón de topógrafos y de gente operativa que sabe ocupar los aparatos como a manera de oficio. Nunca ha tenido una educación formal y, digamos, como un albañil sabe su oficio, y también hay que considerarlo dentro de este nivel operativo. Fíjense que de las casi 30 universidades que hay en el país, parece que no las hay tantas, pero sí las hay. Solo 8 universidades ofrecen la carrera de ingeniería civil y arquitectura. Creo que en esta parte también vale la pena hacer un mérito y mencionar, por ejemplo, a la licenciatura en geofísica de la Universidad Nacional, que también tiene que ver mucho con el mundo geo. Pero esta diapositiva trata de mostrar una cosa que, y aquí es donde quiero empezar a generar la discusión, el enfoque principal de la enseñanza del mundo geo en las universidades a nivel universitario es la topografía. Si ustedes me lo preguntan, yo como ingeniero civil nunca llevé una materia de sistemas de información geográfico. Había una materia, o hay una materia de sistemas de información geográfica en el pensum, pero es optativa. Si yo quería la agarraba, y si no agarraba otra de otra área que prefiriera. Entonces, esto va generando un par de cosas que las voy a comentar más adelante, porque si hablábamos de que la geomática abarca la teledetección, la geodesia, los sistemas de información geográfico, pero a nivel educativo solo se está enseñando topografía como una o dos materias de las casi 50 que se llevan en la carrera, pues algo va a producir. Fíjense que yo hice una encuesta en este grupo de Facebook de ingenieros y arquitectos de El Salvador, donde hay casi, no sé, creo que 15,000 personas metidas en ese grupo, y yo les decía a la gente, a ver, díganme ustedes en qué se desempeñan, ¿ya? La participación porcentualmente con respecto a la gente que está en el grupo fue mínima, pero alguna cosa se logra rescatar. Vean que, por ejemplo, es predominante la cantidad de ingenieros civiles y arquitectos que se dedican a la construcción. Otros están en la rama de diseño de diferentes índoles, pero de las últimas opciones está la topografía. ¿Ya? Muy poca gente se dedica al área de la topografía en El Salvador, pensando en que de todas las posibilidades de la geomática, la topografía es el enfoque principal en la enseñanza de ingenieros civiles y arquitectos, y que muy pocos se terminan desempeñando. De hecho, no me dejarán mentir si hay por ahí gente de la licenciatura en geofísica que realmente de temas de sistemas de información geográfica, de geodesia, muy poco se les explica, ¿ya? Y eso lo sé porque he tratado con algunos y veo que tienen algunas debilidades en algunos conceptos generales de estas áreas. Entonces, esta es la situación actual. Ingenieros civiles y arquitectos son los que se encargan del mundo geo hoy por hoy. A nivel de jefaturas, técnicos en ingeniería civil y arquitectura se encargan a nivel operativo, y el enfoque principal es topografía. De hecho, yo lo veo en mi empresa. Hacemos trabajos de sistemas de información geográfica, hacemos trabajos de teledetección, hacemos trabajos de geodesia, todas las ramas de la geomática, pero es predominante como la cantidad de trabajo que más tenemos es el rubro de topografía. Bien,
Bueno, hay una foto más con los estudiantes de la Matías. Con los estudiantes de la UCA no tengo foto porque lastimosamente empecé a impartirla y de repente nos cayó la pandemia, entonces los conozco solo muy al estilo de como lo estamos haciendo ahorita por medio virtual. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, algo que haya por ahí. ¿Algún comentario? Bien, continúo entonces. Entonces, ahora que ya sabemos cómo es la situación actual de la geomática en El Salvador y todo lo que le platicaba antes, esto va a traer consigo algunas consecuencias que yo he identificado. ¿Qué tipo de consecuencias? Bueno, la primera es que al no haber una ingeniería especializada en geomática, el aprendizaje y la aplicación práctica del área se limitan a la topografía clásica y se está desperdiciando el potencial que tienen las demás áreas para resolver. Por ejemplo, lo más cercano que nosotros tenemos a lo que sería como una ingeniería en geomática está en Costa Rica. Ya Costa Rica tiene una carrera de ingeniería topográfica, se llama ingeniería topográfica, pero revisando el pensum sí sé que ven sistemas de información geográfico, ven catastro, ven geodesia, ven teledetección, ven fotogrametría. Entonces, ¿cómo se llama? Sí, digamos, se logra abarcar todas las ramas de la geomática en Costa Rica. En Canadá, por supuesto, hay Geomatics Engineering, tanto a nivel de grado como a nivel de máster. Y en España, donde yo estudié mi máster, y en toda Europa en general, hay carreras de ingeniería en topografía, que hoy por hoy, bueno, cuando me vine les habían hecho un cambio de nombre, pero básicamente diríamos es una ingeniería en geomática. Hoy se llaman ingeniería se me ha olvidado, pero es una ingeniería en geomática y eso está en España y en toda Europa. Hay gente que se dedica solo a estudiar las ramas del mundo geo, pero en El Salvador no. Entonces, si ya de por sí los tópicos del mundo geo se limitan solo a la topografía, y la topografía es, como les decía, una o dos materias a lo sumo de las 50 materias que lleva un ingeniero civil o un arquitecto, entonces casi siempre todas las soluciones terminan desembocando en topografía clásica, ¿ya? Y no se está viendo el potencial de otras áreas, ¿ya? Porque lo que no se conoce no se puede pedir, ¿ya? Y eso quizás es una ventaja que sí tenemos en Alpha Geomatics, porque al conocer las áreas, podemos ofrecer algunas alternativas, ¿no? Como decir, miren, no, hagamos esto por teledetección, hagamos esto por sistemas de información geográfico, que es lo más adecuado, y así. Pero en la realidad es que casi todo el mundo dice, mire, quiero un levantamiento topográfico, como que si esa fuera la única área de toda la geomática. ¿Pero por qué se da eso? Porque justamente es lo único que se enseña a profundidad en las carreras de ingeniería civil y arquitectura. Luego, segunda consecuencia, muy pocos profesionales se desenvuelven en el área. Eso ya lo estábamos viendo con nuestra encuesta. Y por tanto, no hay una verdadera profesionalización del sector, lo que desemboca en trabajos de mala calidad y precios por debajo del costo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, muy poca gente se desempeña en el área de la topografía, ya que es lo más fuerte que hay en términos prácticos del mundo geo. Pero aún esta gente que se desempeña, hay muchísima gente que lo está haciendo mal, ¿ya? Porque a duras penas aprendieron más o menos de pasada los conceptos en esa una o dos materias de las 50, y lo demás lo van aprendiendo a trompicones, ¿no? a puro empirismo, y eso provoca que no haya una profesionalización del sector, es decir, que no haya una calidad
de gente que esté desarrollando el área, que se esté desarrollando en el área. Entonces eso afecta a los pocos buenos que hay. Digamos, con humildad me incluyo en ese grupo, pero también con la misma humildad acepto que no somos los únicos. Conozco también gente que tiene sus empresas y que también está haciendo las cosas bien, pero el común denominador es que la gente está haciendo las cosas de manera empírica, y eso provoca trabajos de mala calidad y precios por debajo del costo, porque realmente cuando uno quiere hacer las cosas bien tiene que meter más componentes, más recursos humanos, más recursos de herramientas, más recursos tecnológicos. Y esta gente que es una buena parte, que está haciendo las cosas por puro empirismo, abarata los trabajos y entonces no permite que el sector termine de levantar en calidad y obviamente en costos, ¿no? Esto se parece mucho a lo que suele pasar, ¿no? ¿Para qué voy a contratar a un ingeniero civil o a un arquitecto si el maestro de obra me puede hacer el trabajo mucho más barato? Sí, sin duda que lo puede hacer mucho más barato, pero no necesariamente de manera más eficiente, más duradera, con mejor calidad, pues lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que anda cobrando trabajos muy baratos porque los hace en un fin de semana, pero eso demerita la profesión, porque aquellos que tenemos una oficina que pagar, que tener que pagar personal de planta, que tratamos de hacer las cosas bien, son costos que luego las personas no terminan aceptando porque les parece muy caro cuando hay alguien más que lo está haciendo mucho más barato. Y la gente normal, la gente de a pie, la que está fuera del mundo geo, digamos, no conoce lo que podría hacer un control de calidad para decir si un trabajo es bueno o es malo. Luego, otra consecuencia de la falta de profesionalización del área es que hay muy pocas empresas en el área y por tanto la mayoría del trabajo operativo se delega a topógrafos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que hay una imposibilidad de plantear soluciones basadas en conceptos. Lo que yo les decía, muchos están haciendo las soluciones de los problemas del área de manera empírica, sin base a conceptos. Yo he dado 2 videoconferencias sobre fotogrametría con drones, las pueden ver en el canal de YouTube de Alpha Geomatics, y una de las cosas que siempre digo es, miren, si hacer fotogrametría con drones es bien fácil. O sea, se compran un dron que vale $2,000, se descargan la aplicación de vuelo en el celular, le dan play, porque es tan fácil como darle play. El dron vuela, se bajan las fotos, se suben en la computadora, se procesan en el software, le dan play al software y el software les va a devolver una cosa chivísima, innovadora, atractiva, que todo mundo ama porque jamás lo había visto antes. Pero lo cierto es que eso no es hacer fotogrametría. ¿A dónde están los puntos de control? ¿A dónde está la verificación de la calidad del producto que se ha generado? Todas esas cosas las está dejando la gente, ¿ya? Y volvemos otra vez al círculo vicioso de, mire, pero para hacer un buen levantamiento fotogramétrico necesito meter puntos de control, necesito meter más personal, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. Sí, pero alguien más me lo hace mucho más barato. Sí, pero el que se lo hace mucho más barato solo vuela el dron, no piensa lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no hay una profesionalización del mundo geo en El Salvador. Y yo vengo un poco así haciendo la lucha, a ver si no muero en el intento, de levantar la calidad, porque yo tengo una filosofía. Pensar, pensar que nosotros en Alpha Geomatics somos los únicos que tenemos las soluciones sería mentira. Entonces, como yo sé que hay otras empresas del mundo geo que están ahí, yo lo que quisiera es que todas las empresas del mundo geo fuéramos buenas empresas y que compitiéramos entre buenas empresas. Pero ¿qué es lo que nos toca hoy por hoy? Que hay 2 o 3 buenas empresas que compiten con otro montón más que no son buenas. Entonces nos vemos opacados por esas empresas que andan haciendo los trabajos de manera chapucera en todas las áreas de la geomática, y nos terminan afectando a todos. Si lográsemos levantar la calidad del rubro, como por ejemplo a través de estos congresos, a través de los clubes, a través de las sociedades,
Yo estoy seguro que estas son semillas que dentro de 5 o 10 años van a servir para que haya mejor calidad de trabajo y por ende mejores precios que beneficien a todos. Bien, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta, algo que... Sí, de hecho hay un comentario y tenemos 2 preguntas. Ok. Por ahí, en Rivas dice, supongo hablando un poco del contexto en El Salvador, dice que porque en El Salvador la topografía y la arquitectura civil no es tan ofertada en el área de empleos, ya que ha conocido muchos casos que se dedican a eso. Dentro de las preguntas, nos pregunta Evelyn Delgado, ¿por qué en países como El Salvador parece que no se le da la importancia necesaria a lo relacionado con el mundo geo y poco conocen de qué se trata? La población en general está muy informada sobre todo ello. Ok. Y queda una pregunta, ¿verdad, Michelle? Sí, la siguiente dice Roberto Vélez, para usted, ¿cómo va a ser la evolución de las geociencias y en específico en la geomática de Centroamérica? Bien, bueno, yo creo que el comentario y la primera pregunta tienen una respuesta común y es justamente lo que estaba mencionando. ¿Por qué no toma importancia la topografía y el mundo geo en la realidad de El Salvador? Por 2 razones principales que ya son las que mencioné. Primera, al no haber una profesionalización del área, entonces no se conocen todas las alternativas y siempre se termina cayendo en la solución de la topografía. ¿Ya? Les voy a poner un caso. Hace poco se está diseñando una biblioteca municipal en el municipio de San Marcos y hubo un arquitecto que de manera teórica, él en su formación de arquitecto, sabe que la determinación de la temperatura es indispensable para la ubicación del proyecto. ¿Por qué? Porque ubicar un proyecto en un punto o en una orientación donde le va a estar dando el sol todo el día involucra mayor inversión en aires acondicionados y por tanto mayor gasto energético y por tanto mayor huella de carbono y todo lo que ustedes quieran. Entonces esa es la idea teórica. Y entonces resulta ser que él se vio interesado en estudiar las temperaturas del municipio de San Marcos para la determinación de la mejor ubicación de la biblioteca. ¿Qué es lo primero que a uno se le ocurre cuando habla de determinación de temperaturas o de medición de temperaturas? Piensa que debe de haber algunos termómetros ubicados a lo largo del municipio que registren temperaturas de manera constante durante un periodo de tiempo y con base en esos termómetros podríamos calcular las temperaturas de San Marcos. ¿Cuál es la realidad del país? La realidad del país, y eso es una de las cosas por las que me voy a adelantar un poco, pero esa es una de las cosas por las que los sistemas de información geográfica no terminan de despegar en El Salvador. Es porque El Salvador no es o no tiene una cultura de datos, ¿ya? Por ejemplo, piensen en Mr. Chip. Yo creo que muchos de ustedes conocen Mr. Chip, el famoso datero de deportes español. Mr. Chip puede, con sus bases de datos, determinar cuándo fue la última vez, por decir una burrada, que un jugador del Cádiz color rubio anotó un gol con la pierna izquierda afuera del área de penal. ¿Ya? ¿Por qué puede determinar eso? Para los que conocen Mr. Chip saben que saca unas estadísticas bien jaladas de los pelos, que uno dice, puchica, o sea, jamás lo hubiera imaginado. Por ejemplo, dice, justo ayer o anteayer estaba viendo que fue jornada de Champions, decía, este es el primer jugador uruguayo que anota en un clásico español. Perdón, fue relacionado al clásico español o algo así fue. ¿Cómo sabía Mr. Chip eso? Porque tiene bases de datos. En los países avanzados los datos se sabe que son claves y se mapean, se guardan y se valoran. Pero en El Salvador no pasa eso.
en El Salvador no tenemos una cultura de datos. Entonces, ¿qué sucede? Volviendo al tema de lo de las temperaturas. Uno dice, bueno, la solución fuera que hubiera unos termómetros que midieran las temperaturas, pero sabemos que no es cultura de El Salvador medir datos, entonces, bueno, ya se nos arruinó el plan. Pues no, la cosa es que platicando con este arquitecto, yo le dije, mira, yo te puedo ayudar a determinar las temperaturas del municipio utilizando imágenes satelitales, ya justamente lo que se conoce como teledetección o remote sensing en inglés. Entonces, esa solución jamás se le había ocurrido a él, porque al no haber una profesionalización del área, las soluciones que se conocen son pocas. Cuando yo le dije a él que se podía determinar la temperatura del municipio con base en observaciones satelitales, quedó un poco como maravillado, ¿verdad? Porque dijo, esto parece el futuro, y realmente esto se hace desde hace, no sé, 10 años, por decir algo. Entonces, esa es la cuestión, que en El Salvador el mundo geo no termina de despegar, porque como no hay una carrera, no se conocen todas las soluciones, se termina cayendo siempre en la topografía clásica. Y luego, respondiendo al primer comentario que habían hecho, la topografía clásica normalmente recae en niveles operativos, tipo como, ¿y yo para qué voy a contratar a un ingeniero si el topógrafo es el que me hace la topografía? O sea, vean la cadena. No se conocen las soluciones, se termina de caer siempre en la topografía clásica casi como única solución, y luego pues como el topógrafo es el que hace la topografía, pues no necesito un ingeniero que me apoye. Termina devaluando la profesión. En países como España, por ejemplo, en países como Canadá o incluso en Costa Rica, sin ir tan lejos, quien está detrás del aparato es justamente el ingeniero de topografía, no el topógrafo, un topógrafo que aprendió con oficio, no. Es un ingeniero el que hace la labor operativa, porque saben de la importancia de eso. Pero ¿por qué lo saben? Porque históricamente quienes lo han hecho son ingenieros. Entonces dicen, es que esto realmente es importante que lo haga un ingeniero. Como en El Salvador históricamente lo han hecho gente que ha aprendido el oficio de manera empírica, entonces ahí es donde se termina menos valorando la profesión. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, que cuál es la visión a nivel centroamericano del mundo geo. Miren, yo soy un optimista por naturaleza, ¿para qué les voy a mentir? Yo soy un optimista por naturaleza. Yo creo que grupos como el Geoscience and Remote Sensing que se ha creado en la Universidad Nacional de El Salvador, congresos como este tipo, lo digo con mucha humildad nuevamente, personas como yo que se han ido a estudiar y que han regresado al país para hacer la batalla, yo creo que van a levantar un poquito el rubro. Yo creo que lo van a levantar un poquito, pero la lucha es de todos, pues. O sea, ya que estamos en el mundo geo, defender lo que es nuestro, y eso es algo que nos pasa, que no nos pasa en la realidad. Lo voy a comentar en la parte de conclusiones, pero por ejemplo, ¿por qué en Costa Rica y en España, que son casos que yo conozco de primera mano, el mundo geo es tan competitivo? Me refiero a la alta calidad que tiene, porque están colegiados. Hay un colegio de ingenieros topógrafos en Costa Rica y hay un colegio de ingenieros topógrafos en España. Entonces, esto es algo así como el ASIA, la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos, solo que en estos países, en lugar de ser asociaciones, le llaman colegios. Entonces, estos colegios reúnen a los profesionales del rubro y bajo consenso emiten autorizaciones de ejercicio práctico de la profesión. Es decir, en Costa Rica y en España, alguien que no esté avalado por el Colegio de Ingenieros Topógrafos no puede hacer topografía, ya no puede hacer geomática en términos generales. Y son estos mismos colegios los que determinan precios mínimos de los servicios.
Dicen, por ejemplo, para tal servicio, digamos un levantamiento topográfico, lo mínimo que se tiene que cobrar es esto. Pero en El Salvador, hay que decirlo, lastimosamente tenemos una actitud muy egoísta y cada uno jala por su lado. Yo llegaría a pensar, y me perdonan el atrevimiento, pero yo llegaría a pensar que aunque tuviéramos un colegio de ingenieros topógrafos o ingenieros geomáticos que determinaran los precios mínimos de servicios, siempre habría más de algún vivo que se iría por debajo del costo mínimo. ¿Por qué? Porque lastimosamente así es la cultura del salvadoreño, es siempre la cultura del más vivo. Entonces, creo que eso ya nos mete en temas sociales que no quiero darle mucha vuelta, pero respondiendo en concreto la pregunta es, yo soy muy positivo respecto al futuro, porque veo señales como el Congreso, como el GRSS, como mi persona y otros más que conocemos, que vamos empujando el área, pero sin duda la lucha es muy grande y los que estamos en el área tenemos que defender lo que es nuestro, pues nuestros precios, si sabemos que lo estamos haciendo con calidad, defender nuestra calidad y valorarla, no votar el trabajo, porque en la medida en la que los que somos buenos votamos el trabajo, terminamos votando no solo nuestro trabajo, sino que el de todas las personas que están involucradas en el mundo geo. Bien, yo espero haber respondido los comentarios y las preguntas que me han hecho hasta el momento. Si no hay ninguna otra, voy a continuar. No sé si habrá otra por ahí, Michelle. No, por el momento no. Ok, gracias. Bien, continúo. Entonces, ahora que ya sabemos de dónde venimos en El Salvador, a dónde estamos y qué consecuencias nos ha traído, les quiero dar un baldazo de realidad para mostrarles qué es lo que se está haciendo en la geomática en el mundo actualmente, para que pongamos en contraste lo que hacemos aquí en el país contra lo que se está haciendo en el resto del mundo. Bien, entonces, miren, yo ahorita hablo de un par de cosas que necesitamos aprender, justamente así como el título de la ponencia, para el futuro de El Salvador, cosas que ya se están ocupando en el presente, en la realidad del mundo en general. Primero, esto al menos en El Salvador lo tenemos bastante bien dominado. Los softwares CAD son básicos, pero también indispensables en el mundo geo. Saber, por ejemplo, AutoCAD y saber AutoCAD Civil 3D es la base de un montón de cosas para aplicaciones del mundo geo. ¿Por qué? Porque lastimosamente muchas soluciones geo se siguen desarrollando en AutoCAD. Por ejemplo, hay análisis urbanísticos, por ejemplo, catastros de municipios. Yo he visto catastros de municipios que en lugar de llevarse en sistemas de información geográfica, se llevan en AutoCAD. Y uno dice, puchica, pero es que AutoCAD no es para un catastro. Esto se tiene que llevar ¿cómo se llama? En un GIS. Sí, pero bueno, la realidad es esta, ¿no? Entonces partamos de la base de que los software CAD son indispensables. Y luego porque por supuesto hay una rama del mundo geo actuales como la topografía BIM que está muy vinculadas con este tipo de software. Por ejemplo, se puede hacer topografía BIM en Civil 3D, hablando de materiales, de propiedades de los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente lo que les estoy comentando acá. La geomática y el BIM es una tendencia de futuro. Ya se está acentuando bastante bien en los países del primer mundo. De hecho, en Europa hay una normativa, bueno, en España en particular hay una normativa de que todos los proyectos desarrollados con fondos públicos tienen que llevarse con metodología BIM, ¿ya? Y eso no solo involucra a la arquitectura, a la ingeniería civil como tal, sino también a la geomática, ¿no? Entonces, hay una entrada del blog que le llamo Geomática y BIM, tendencia de futuro, porque es tendencia de futuro para nosotros, pero es algo que ya se está haciendo a nivel internacional. Como muestra, les quiero, tengo esta imagen, permítanme un segundo, perdonen.
esta es la agenda de la conferencia de usuarios ESRI de España del año pasado, ¿ya? Y justamente, si se dan cuenta, hay un componente fuerte de BIM y de GIS en este tipo de conferencias, ¿ya? Porque es algo que está pegando duro con el área, y entonces aprender la filosofía BIM va a ser clave en el futuro. Y se lo digo desde ya, quizás así como la geomática tiene sus amenazas a nivel nacional, también el BIM tiene sus amenazas a nivel nacional. Me refiero a que mucha gente piensa que filosofía BIM es hacer las cosas en 3D, y no hay nada más falso que eso. A alguien que es experto en BIM, si le decís, sí, BIM es hacer las cosas en 3D, seguro le da un paro cardíaco y cae con golpe ahí nomás, porque BIM involucra un montón de cosas más. Involucra materiales, involucra el ciclo de vida del proyecto, involucra presupuestos. Es toda una filosofía que la geomática se la lleva de encuentro. Es decir, la toma de la mano y le dice, venite, yo te necesito, pero también tenés que adaptarte a esta filosofía. Así que atentos con eso. El BIM y la geomática viene pegando duro en Europa, viene pegando muy duro en Sudamérica, y ya algunas cosas se están haciendo BIM aquí, pero más a nivel de arquitectura e ingeniería. Yo diría que en un par de años, diría unos 5 años, el BIM y la geomática van a estar bastante de lleno a nivel nacional. Luego, por supuesto que si siempre ha sido importante programar, hoy más que nunca aprender a programar, y principalmente en Python, es clave. ¿Por qué? Porque bueno, softwares de sistemas de información geográficas como ArcGIS de Esri, QGIS y GRASS desarrollan sus complementos basados en lenguaje Python, ¿ya? Entonces ya van a ver que al final de hacer esta lista van a tener una lista de tareas que van a decir, ¡guau! ¡Qué montón nos falta por aprender! Y ya les digo yo que sí falta un montón por aprender. Yo realmente diría que conozco la mayoría de áreas que les estoy explicando a continuación, pero me falta muchísimo para poder decir que realmente las domino. Yo puedo programar un poco en Python, conozco bastante bien la filosofía BIM, conozco, diría yo que sí, bastante bien los software CAD, pero no son los únicos. Ya van a ver que la lista va a ir creciendo. Lo importante llegando a este punto es Python. Python es clave para poder hacer aplicaciones GIS. Y fíjense que esta semana recibí un inbox de un estudiante justamente de Ingeniería Civil de la Nacional con quien yo tengo cierta amistad, y me decía, Edgar, me decía, ¿y qué tan importante es aprender Python para el mundo GIS? Y yo le decía, bueno, es bastante importante porque te permite desarrollar un montón de aplicaciones. Quizás mi respuesta quedó un poco vaga, y me decía él, sí, pero ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Bueno, y le respondí yo, bueno, las posibilidades son infinitas, porque es que realmente me cuesta expresar una cosa específica en la que se puede ocupar Python. Me refiero a que son tantas cosas que mencionar una sería encasillar a Python. Entonces le ponía un símil que les quiero poner a ustedes para poner en contexto cuál es la importancia de Python. Piensen en Excel. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá conocemos Excel. Pues bien, digamos que podemos clasificar varios niveles de usuario de Excel. ¿A qué niveles de usuario me refiero? Bueno, está el que no sabe nada de Excel. Ya, el que no sabe nada de nada, ese sí está completamente perdido, no sabe nada de Excel, le da miedo abrir Excel, y ese es un tipo de usuario que podría ser igual a los ingenieros y arquitectos que no conocen nada de las soluciones innovadoras del mundo geo. Pues bien, hay otro nivel de usuarios de Excel que ya abre Excel,
que llena las casillas las celdas de Excel y conoce las operaciones básicas de Excel, sabe cómo sumar celdas, cómo restar, etcétera, etcétera, etcétera. Que bien podría ser, digamos, un nivel de estudiante universitario o de bachillerato. Hay otro nivel de usuario de Excel, fíjense, que ya maneja fórmulas más avanzadas, ¿ya? Hay otro nivel de usuario de Excel que ya maneja tablas dinámicas. Y quizás podríamos situar en el tope de los niveles de usuario el usuario de Excel que crea, conoce y programa macros de Excel. ¿Sí o no? Esos son los niveles de usuario que hay en Excel. El que no conoce nada, el que solo llena celdas y sabe sumar y restar y poco más, el que conoce las funciones un poquito más avanzadas, el de tablas dinámicas y por último, el nivel tope, el que programa macros. Si pensamos en una tarea específica a realizar en Excel, seguramente todos los usuarios la van a poder realizar, unos con mayor o menor esfuerzo. Y es justamente ahí donde viene la importancia. Alguien podría hacerse la misma pregunta trasladada a Excel. ¿Qué tan importante es saber macros en Excel? Pues bueno, bastante importante, porque te permite hacer bastantes aplicaciones. ¿Aplicaciones como qué? Bueno, varias aplicaciones, ¿ya? Entonces, para una tarea específica, el que sabe macros programará el macro y hará la labor mucho más fácil que aquel que solo conoce las funciones básicas. Pues ese mismo símil lo podemos trasladar al mundo geo y en específico a los sistemas de información geográfico. El que no conoce los sistemas de información geográfico no sabe de las oportunidades que hay. Habrá los que conocen los sistemas de información geográfico y conocen las herramientas de geoproceso y todo lo demás, pero el que ya realmente programa complementos para sistemas de información geográfico, ese sí ya está en el tope del nivel de usuario, porque puede generar soluciones mucho más innovadoras porque se crea sus propias soluciones. Entonces, conocer Python es clave. Y luego está el web mapping, y con el web mapping vienen 3 lenguajes de programación. Lo voy a decir entre comillas porque los más puristas dirían que HTML no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de marcas. Pero por simplificar los conceptos vamos a decir que vienen 3 lenguajes de programación. Todos los mapas web que ustedes ven que nosotros hacemos involucran conocimiento de HTML5, que es la última versión de HTML, CSS3 y JavaScript, ¿ya? Entonces, generar un mapa web que le permita al usuario geolocalizarse, que le permita al usuario desplazarse en pantalla, que le permita al usuario ver desde cualquier navegador, involucra no solo conocer conceptos de mundo geo, sino que también conceptos de HTML, CSS y JavaScript. ¿Ven cómo la tarea cada vez es mayor? Nosotros en ¿cómo se llama? En Alpha Geomatics, muchos de los mapas web que publicamos los tenemos colgados en repositorios de GitHub, y vean cómo GitHub hace una especie como de porcentaje, ¿no? de los archivos que subimos. Este es un mapa web, son las carpetas de un mapa web, y la barra amarilla representa la programación en JavaScript. Esta es la programación en HTML y este es el porcentaje de programación en CS3. Entonces, conocer estas cosas es importante. Alguien puede decir, mire, pero hay complementos de QGIS que ya permiten publicar los mapas web. Sí, es cierto, hay complementos de QGIS que ya permiten programar mapas web de manera directa. ¿Cómo nacieron esos complementos? Con Python. Alguien programó ese complemento en Python. Ahora, esa solución de mapa web tiene algunas limitantes. Si nosotros queremos potenciar esa solución que nos facilitan los complementos, una de dos: o creamos nuestro complemento con Python, que digamos es la parte difícil, o cuanto menos tenemos que aprender HTML, CSS y JavaScript
para poder, ¿cómo se llama?, potenciar la solución del mapa web. Entonces ven, es importante aprender al menos estos 4 lenguajes, que ya de por sí aprender uno es complicado, no digamos los 4. Y luego le sumamos un reto más. Hoy por hoy, ya lo decía al principio, tenemos celulares muy potentes y la programación en Android, que poco a poco está migrando de Java, no JavaScript. JavaScript es para mapa web. Este es Java puro y duro. Está originalmente para programar en Android en Java. Está migrando hoy a Kotlin, que es el lenguaje propio de programación de Android. Y si a esto le sumamos aprender para programar en dispositivos de iPhone, le sumamos otro reto más. Pero como ven, la programación es clave, porque muchas de las soluciones están en función de la programación. Por último, quiero mencionar una tendencia que hay hoy por hoy, que se conoce como neocartografía, que se basa en la migración del paradigma de la web 1.0 a la web 2.0. ¿Qué es la web 1.0 y la web 2.0? Para los que son un poco mayores como yo, se recordarán de que al principio, cuando el internet nació, las páginas web eran estáticas. Uno entraba a una página web y entraba básicamente a ver. Hoy por hoy las páginas web son interactivas, ¿verdad? Uno puede interactuar con la página web, se le van mostrando gráficos en función de cómo avanza, puede interactuar con los gráficos. En los mapas web nosotros podemos interactuar en el mapa web, desplazarnos a través del mapa web, geolocalizarnos a través del mapa web. Entonces ese es el paradigma de web 2.0, una web de interrelación web-usuario. Y entonces esto lo que permite es la creación de mapas. Fíjense, aquí los más puristas van a alarmarse un poco. La creación de mapas por no especialistas. La neocartografía es justamente eso, la creación de mapas por no especialistas. El más común de los ejemplos, Google Maps. En Google Maps los lugares no aparecen porque Google anda metideando siempre. Bueno, sí lo hace, pero no al nivel que quiero explicar. Si por ejemplo ustedes van a un lugar, digamos una tienda de ropa que no está en Google Maps, ustedes pueden añadir esa tienda de ropa al mapa. Y Google Maps les va a preguntar el nombre, les va a preguntar los horarios, les va a preguntar el precio. Y para los que ocupan normalmente Google Maps, se habrán dado cuenta que cuando visitan un lugar, de repente Google Maps les hace preguntas como: ¿hay accesibilidad de silla de ruedas? ¿Hay parqueo propio del local? ¿Aceptan tarjeta de crédito? Todo eso va constituyendo una nueva filosofía del mundo geo, en el cual los mapas se van perfeccionando por gente que no estudió geomática. Pero fíjense que ¿cómo se llama? Eso no significa que haya una mala calidad del mapa, como podríamos haber mencionado en las diapositivas pasadas relacionadas a la topografía. ¿Por qué? Porque hay tanta gente aportando que si alguien entra y mete un dato incorrecto, entonces viene alguien más y lo corrige, como bien lo hace la Wikipedia, por ejemplo. Piensen en la Wikipedia. La Wikipedia se forma por las opiniones o los artículos que van generando cada uno. Entonces, ¿cómo se llama? Si alguien pone un dato incorrecto, alguien más lo ve y lo corrige. ¿Ya? Así es como funciona la neocartografía. Es lo que filosóficamente se conoce como el imperativo categórico, ¿no? que ya filosofaba Immanuel Kant, que al final la gente siempre va a querer hacer las cosas bien. Ahora, obviamente la gente no va a crear los mapas de la nada, hay que partir de una base. Y esto pone en auto un punto que es crítico: la necesidad de partir de una base cartográfica, ¿ya? Y para partir de la base cartográfica volvemos a hablar de la realidad del país. No somos una cultura de datos, y sin embargo, para que la neocartografía funcione necesitamos que existan datos públicos, abiertos e interoperables. ¿A qué me refiero con datos públicos? A que la gente pueda descargar data
que ofrece el mismo gobierno, ¿ya? Abiertos, ¿qué significa? Que la gente los pueda consultar. Fíjense que yo en España vivía en el paraíso de los datos públicos y abiertos. Cualquier cosa que ustedes imaginaran, pero cualquier cosa se podía descargar fácilmente de los portales web de las instituciones gubernamentales. Y por último, le añado el adjetivo de interoperable, porque resulta ser que alguna información hemos logrado que nos den las instituciones de gobierno, pero nos la dan en un formato que termina complicando las cosas y que podría producir errores humanos. Les voy a poner un ejemplo. La encuesta para hogares para propósitos múltiples, que es una encuesta que se pasa todos los años en El Salvador, se publica en formato tabular y nosotros la publicamos en formato de mapas. El problema es que los resultados de la encuesta se publican en PDF y es obvio que un PDF no se puede cargar a un GIS. Eso significa que el formato no es interoperable. Primero toca o digitar todos los datos en una hoja de cálculo, como bien podría ser Excel, que retrasa la producción de los mapas. O, por ejemplo, los datos de la PAES. Los datos de la PAES 2019 los solicitamos al Ministerio de Educación para poder poner los datos de la PAES en mapas, y lo que nos devolvieron fue justamente otro PDF. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una etapa ahí de conversión de formatos para que podamos publicar mapas. Cuando, si los formatos fueran interoperables, llámese por ejemplo hojas de cálculo, fuera mucho más fácil cargarlas en sistemas de información geográfica. Otra situación que pasa, por ejemplo, las bases cartográficas que publica el CNR tienen errores ortográficos en los nombres de los en los geonombres de los municipios o de los departamentos, y las bases de datos de las publicaciones como la encuesta para hogares de propósitos múltiples y la PAES también tiene errores ortográficos. Entonces, tras vencer el proceso de conversión de PDF a hoja de cálculo, luego queda el reto de corregir los errores ortográficos en ambas bases de datos. No se le presta suficiente atención, por eso llamo yo a que los datos tienen que ser interoperables. ¿Por qué? Porque la base de la neocartografía es recolectar estos datos, generar mapas base y de ahí dejar que la gente las perfeccione, porque al ser gente no especialista no va a crear mapas desde cero. Nosotros le tenemos que dar un empujoncito. Aquí les presento algunos de los grandes proyectos de neocartografía. Por ejemplo, nosotros hicimos un ejercicio en el que solicitamos a la gente diseñar el metro de San Salvador. Fíjense que en 2 meses que abrimos la información, casi 4,000 personas participaron en el mapa. Lo pueden ver en el enlace que está ahí, está en el blog de Alpha Geomatics. Y es esto, miren, nosotros partimos de este borrador, porque acuérdense la base de la neocartografía. La gente no va a crear mapas de cero, hay que darles un empujón inicial. Entonces esto fue como nuestra propuesta preliminar. Y luego de 2 meses... con 4,000 personas aportando, el mapa evolucionó de esto a esto. Fíjense como, por ejemplo, líneas de metro que parten de Santa Tecla hasta Zaragoza, que no habíamos considerado, la gente las consideró, incluso las hizo pasar por Nuevo Cuscatlán. La línea que llegaba antes hasta Lourdes, la gente la empujó hasta Sitio del Niño. ¿Lo ven? La línea de interconexión, la línea de interconexión circular que tengo acá se hizo mucho más compleja y evolucionó a esto. ¿Ven? O sea, esta es la importancia de la neocartografía. Es una nueva filosofía de generación de mapas en el mundo geo. Hay otra bastante conocida para muchos que trabajan en el área, que es el OpenStreetMap, que ya saben que es como el Google Maps abierto, ¿ya? Pero para poder descargar información de aquí, alguien la tuvo que haber creado antes. ¿Y quién la crea? Montones de voluntarios alrededor del mundo que actualizan los mapas, ¿ya? Esto, por ejemplo, también lleva una derivación al Humanitarian OpenStreetMap, en el cual se hacen mapas con fines humanitarios, como por ejemplo mapas en zonas de guerra, mapas en zonas de inundaciones, mapas en zonas de conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Son proyectos de neocartografía porque el mundo geo en la actualidad está virando hacia eso.
Es imposible que una empresa tenga la capacidad para poder mapear cada detalle, pero sí un montón de voluntarios colaborando en una zona específica pueden brindar esta información partiendo de un mapa base. Y luego, por ejemplo, está Wikiloc, que digamos es una aplicación de neocartografía mucho más práctica, llamémoslo así, en los cuales la gente hace rutas, digamos, de montañismo, de cualquier deporte extremo, llamémosle así, por ejemplo, montañismo, bicimontaña, caminatas, rappel, escalada, etcétera, y sube las rutas que ellos han creado a Wikiloc. Y entonces, si alguien, por ejemplo, quiere hacer una ruta en una zona, ve qué rutas son las que ya alguien más hizo y simplemente sigue la ruta que ya hizo porque tiene la certeza de que esa ruta funciona. Es una aplicación práctica de la neocartografía. Bien, luego por último, si ya nos metemos al presente del mundo geo, pero ya pensando en cosas que todavía digamos en los países avanzados, a duras penas está iniciando y que obviamente faltará mucho para que lleguen al país. Hablamos de la integración de Internet de las cosas, el IoT, el Internet of Things, y sensores, que se conoce en el mundo geo como Indoor GIS. O sea, es un GIS, pero de interiores, en los cuales, por ejemplo, se ponen sensores a lo largo de los edificios para detectar movimientos, temperaturas, contaminación, por ejemplo, incluso capacidad de personas. Y entonces tenemos un GIS, pero no a nivel territorial, sino que a nivel de edificios. Por ejemplo, en España hay algunos edificios en Google Maps que se les puede ver el interior. Esta, por ejemplo, es el edificio de la escuela donde yo estudié, la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela de Topografía, Geodesia y Cartografía. Y cuando uno se acerca suficiente al mapa, puede ver los diferentes espacios que hay adentro del edificio, ¿ya? E incluso puede cambiarse de planta para ver cómo cambia la distribución de espacios entre planta y planta. Si a esto nosotros le incorporamos sensores que por ejemplo de temperatura, de calor, de humo, lo que sea, y lo conectamos a una base de datos, es lo que se conoce como Indoor GIS. Y luego, por último, está la inteligencia artificial, que lo que se basa básicamente es en la detección de cambios. Yo, estando en España, conocí proyectos, por ejemplo, de una empresa de geomática en España, que lo que hacían era que por imágenes aéreas y por machine learning, deep learning e inteligencia artificial, le enseñaban a la máquina cómo era un parqueo de minusválidos. En palabras sencillas era decirle a la máquina: vaya, mira, un parqueo de minusválidos normalmente tiene un color azul y tiene una huella de esta y esta forma, tiene más o menos este tamaño, se ubica más o menos aquí, el machine learning. Y entonces, a través de inteligencia artificial, el software que ellos tenían mapeaban con las imágenes aéreas que tenían y podían detectar todos los parqueos de minusválidos que habían. Entonces, ya les decía, a esto va el mundo geo. Esto es algo que en países de primer mundo comienza a aterrizar. Faltará muchísimo para que venga aquí, pero todas estas cosas tarde o temprano llegarán a El Salvador, y hay que estar preparados y hay que ser pioneros en este tipo de situaciones. En la maestría tuve la oportunidad de hacer un pequeño software de detección de cambios, hay que decirlo, no con inteligencia artificial, pero sí hay un montón de conceptos que están hoy por hoy en la geomática, como el tratamiento digital de imágenes, que sirven de base justamente para ese tipo de cosas. Y luego, además de la detección de cambios, la localización de elementos, como por ejemplo los parqueos de minusválidos que les comentaba. Bien, ya terminando las conclusiones. Pues bueno, miren, espero que coincidan conmigo en que una de las conclusiones en las que más he insistido en esta charla es que
hay más soluciones aparte de la topografía. A nivel nacional casi siempre se va a terminar aterrizando en la topografía, pero hay más soluciones aparte de eso. ¿Qué pasa? Que los centros de estudios deben de generar un círculo de capacitación, gente capacitada, multiplicadores de conocimiento para difundir las posibilidades de la geomática. Ya saben que la geomática tiene dos componentes, la geoespacial y la informática. ¿Ya? Entonces, digamos, esto es una propuesta reto hacia las universidades y centros de estudio para generar este ciclo de digamos, que la gente conozca estas nuevas alternativas. Un reto un poco difícil es el tercer que es apostarle a la cultura de datos abiertos. El tema, por ejemplo, del COVID, que está muy de moda y que yo estoy seguro que ¿cómo se llama? La ingeniero boliviana comentó a media tarde, lo hizo muy bien. Uno de los retos que tenemos en El Salvador es que los únicos datos que podemos obtener son los de la página oficial de COVID, que no están en formato tabular. ¿Se recuerdan lo que les dije yo del formato interoperable? Hay que básicamente ir digitando todos los días los datos en una hoja de cálculo que tengamos nosotros con base en los tweets que hace el presidente. Si, por ejemplo, hubiera una base de datos en hoja de cálculo, fuera mucho más fácil bajarla y mapearla. Pero no es así. Entonces hay que apostarle a la cultura de datos abiertos, recordando la neocartografía. Yo lo comentaba hoy más temprano a través de un tweet. En España se han hecho algunas investigaciones de cómo el COVID se esparce, pero cómo esas investigaciones se han realizado, partiendo de que la información es abierta. Las instituciones gubernamentales no lo pueden hacer todo porque tienen muchas limitantes de recursos humanos, limitantes de recursos tecnológicos, limitantes de conocimiento. Hay muchas limitantes, pero afuera de las instituciones gubernamentales hay bastante gente que tiene un conocimiento y que está dispuesta a aportar de manera voluntaria para desarrollar soluciones buenas, pero necesita los datos. Luego, lo que comentábamos, ¿no? La importancia de la ubicación en las aplicaciones actuales, y por tanto invito yo a crear investigaciones para la creación de bases de datos espaciales. Y luego un reto mayor para todos sería colegiar el rubro para levantar la calidad y el prestigio del área. Bien, por ahí les dejo yo algunos enlaces. Le voy a compartir la presentación al GRSS después. Incluso va a estar ya a partir de mañana la presentación en el blog de Alpha Geomatics, por si alguien la quiere descargar, donde están algunos enlaces, ¿no? En los que me he basado para hacer esta presentación. Bien, por mi parte eso es todo. Yo quedo a disposición de las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias, Edgar. Por aquí tenemos una pregunta de Roberto Vélez y dice de la siguiente forma: ¿cómo promueven a los jóvenes para el estudio de esta carrera o que se dirijan a carreras científicas? Bueno, es que yo creo que es una cuestión de pedagogía, que sin duda, aunque sea profesor, no me considero experto en pedagogía, pero es una cadenita, y yo creo que encontrar la raíz es mucho más profunda de lo que yo voy a decir a continuación, pero me refiero a lo siguiente. Yo soy profesor de topografía, ¿no? Entonces los estudiantes me llegan a mí con unas debilidades y yo digo, los profesores del área básica de ingeniería no les están dando bien estas bases. Pero los profesores del área básica van a decir que no vienen bien preparados de bachillerato. Y los profesores de bachillerato van a decir que no vienen bien preparados del área básica. Entonces así va la cadenita. Yo creo que en la infancia temprana es donde se motiva a esta gente a participar de carreras científicas, tanto a niños como a niñas, ¿no?
Yo me recuerdo que desde muy pequeño a mí me gustaba Canal 10 cuando pasaban programas educativos y yo peleaba en mi casa por ver programas educativos de Canal 10 porque no había cable, ¿no? Coleccionaba cromos científicos, entonces como que esto es un círculo de... A veces uno lo trae, pero también necesita un impulsito, ¿no? Pero yo creo que debe de venir desde la educación básica. Quizás voy a revelar algo que siempre, que yo he llevado internamente durante muchos años, pero que lo comento con toda confianza porque yo siento que a veces cuando uno cuenta las cosas se termina realizando, por contrario que sea a la creencia popular. Fíjense que en España lo que hace la universidad donde yo estudié es que hace un ciclo de invitación a colegios a que lleguen a la universidad para que conozcan lo que se hace en la escuela, ¿ya? Entonces, allá están organizadas por escuela, ¿verdad? Entonces, se llevan a niños desde los 8 años hasta los 16 en diferentes días durante una semana y en diferentes horas, y se les permite experimentar con las mismas herramientas que nosotros utilizamos en el aprendizaje. Ven Google Maps, ven Google Earth, ven modelos en 3D, tienen incluso un arenero. No sé si alguna vez han visto ese video que a veces circula de tanto en tanto en redes sociales, de que mueven la arena y cabal se generan las curvas de nivel en la arena. Pues en la escuela donde yo estudié había uno. Entonces yo siempre he soñado que, digamos, idealmente fuera chivo, como decimos aquí en El Salvador, contar con un espacio en el Tin Marín donde la gente, y en específico los niños, desde pequeños, vean la importancia de los mapas, vean las soluciones que hay. Idealmente hasta, a mí me encantaría tener un arenero ahí y que los niños pudieran jugar con el arenero, porque yo creo que desde temprano es que se siembra la semilla que motiva a la gente a participar de este tipo de carreras. Espero haber respuesto un poco la pregunta. Es un poco compleja, pero en resumen, yo creo que desde pequeño hay que motivar a los niños. Ya no es una responsabilidad de bachillerato, sino que de mucho más atrás. Muchas gracias, Edgar, por su aporte. También hay alguien del público que quiere hacerle una pregunta de manera oral, así que voy a pedirle a nuestro organizador que pueda quitar el silencio a Carlos Pocasangre. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Carlos. Ok, buenas noches. Sí, maestro Edgar, la verdad que ha sido una charla muy buena, la verdad que lo felicito y también por los éxitos hasta el momento que he tenido y posiblemente vengan muchos más. Bueno, yo trabajo en la Universidad de El Salvador. Yo conozco de buena manera que los sistemas de información geográfica son una excelente herramienta, ¿verdad? Bueno, no soy ingeniero civil, soy ingeniero electricista. Yo los he usado desde el punto de vista de energías renovables, especialmente geotermia, centrales hidroeléctricas, solares fotovoltaicas, ¿verdad? Y claro, tienen un montón de aplicaciones. Sí. ¿Verdad? Me llamó la atención bueno, la verdad que para mí es nuevo, ¿verdad? Lo que has hablado el día de hoy respecto a la neogeomática, ¿verdad? Nunca pensé que tuviera ese impacto. Yo he estado también fuera de El Salvador y me he dado cuenta de lo maravilloso que es, digamos, que el gobierno, digamos, a nosotros que somos científicos, cantidades de base de datos inmensurables, ¿no? La verdad que no se puede medir esa cantidad de base de datos y se puede descargar sin digamos, sin tener ningún tipo de cuenta o algo por el estilo, Sí, o pagar, ¿verdad? sí, sí. Claro, existe información clasificada, por supuesto. Eso siempre, sí. Cada gobierno, digamos, van a haber ciertas cosas que no las podemos descargar, ¿va? Pero esos, digamos, son detallitos. Pero yo, dentro de
su plática, ¿verdad? Me llamó la atención, ¿verdad? El caso de El Salvador, ¿verdad? Digamos, estos países donde la descarga de información, de grandes volumen de información en aspectos de geociencia, ¿verdad? Digamos, como los países de alguna manera tienen garantizada el nivel de seguridad, ¿verdad? La delincuencia, los niveles son muy bajos, ¿verdad? No esperaríamos que un delincuente utilizara esta información geográfica, o sea, por ejemplo, para conocer el interior de un edificio, como mostraba en una slide, ¿verdad? Donde el edificio de tu universidad, pues, muestra cada uno de los niveles y las secciones, ¿verdad? Yo no sé cuál es la opinión que tú tienes, cuáles son los retos que enfrentaríamos aquí en El Salvador para, digamos, que el CNR, ¿verdad? De alguna manera abra sus bases de datos, porque esta información ya está, ¿verdad? Yo conozco gente que trabaja en el CNR, ¿verdad? De alguna manera, pues, hay muchas fallas, por supuesto, que, digamos, como tú mencionabas, que sintaxis, errores de ortografía, pero la información ya está, ¿verdad? Pero es top secret, es información clasificada, ¿verdad? Pero, digamos, de alguna manera a eso vamos, no sé, 10 años, 20 años, pero creo que, ¿cuál sería tu opinión? ¿Cuál sería el proceso que El Salvador tendría que pasar para que esa información se liberara, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando digamos, en un mapa de accesibilidad de energía geotérmica en El Salvador, ¿verdad? Y bueno, ahorita me estoy enfrentando que hay que ir a pedirle permiso, hay que rezar como, bueno, tú sabes, ¿verdad? Sí, todo sí. lo que hay que hacer, ¿verdad? Sí, sí. Pesarle, bueno, etcétera, 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 Sí, ¿verdad? Cuando esa información en otros países es fácil acceso para futuros proyectos, porque a los países les interesa, Claro. ¿verdad? Las nuevas fuentes de energía. Bueno, no sé, ¿cuál sería tu opinión en este sentido? Vivimos en un país donde cualquier delincuente podría hacer mal uso de esta buena información, ¿verdad? Bueno, no quiero extenderme mucho, pero creo que ya me captaste la Sí, idea. sí. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Carlos. Varios comentarios al respecto. Primero, lo de maestro, pues no me gusta mucho. Es decir, yo saqué mi maestría y todo lo demás, pero bueno, yo soy Edgar y así mucho mejor. Así que por mí, Edgar está bien. Luego, Okay, Edgar. luego vamos a ver. Fíjense que yo tengo una opinión, esta es una opinión muy personal, como lo dije al principio de la ponencia, todo lo que yo diga no es verdad absoluta, es una opinión y estamos para discutirlas. Fíjense que a veces pensamos que nuestros problemas son los problemas más grandes que se pueden tener, pero les voy a decir algo. Nosotros, digamos, tenemos problemas de maras, si le ponemos nombre y apellido tenemos problemas de maras. Pero lo cierto es que, por ejemplo, no tenemos problemas de terroristas. Entonces, decir que, por ejemplo, la información no se libera en El Salvador por razones de seguridad, no tiene mucha base, si bien sí la tiene hasta cierto punto, pero no tiene mucha base, porque quizás hasta podría ser más peligroso que esté liberada en zonas de terroristas, pienso yo. Y uno puede decir, no, pero si es que esas amenazas son lejanas, no es cierto. Está lo de las Torres Gemelas, está en los atentados de París del 2015, si ustedes se recuerdan, están los atentados del Metro de Madrid del 2004, si no me equivoco. Entonces, esas son amenazas que, si se lo ponen a pensar bien, nosotros no las tenemos en el país. O sea, sí tenemos nuestros propios problemas con las maras, pero realmente que haya alguien que se estalle o se inmole en un bus no es algo que nos va a pasar, o algo o que es muy poco probable que nos pase, vaya, digamos, o que alguien vaya a estallarse en Metrocentro, por ejemplo, es poco probable. Entonces creo yo que, si bien lo de decir que por razones de seguridad pública no se libera la información, sí tiene cierta parte de razón, porque seguramente, o sea, sí la tiene, sin duda, pero cada país tiene sus propios retos de seguridad. Entonces yo no le veo que esa sea una razón de peso mayor para no hacerlo. Luego,
¿Qué es lo que necesitamos para que el CNR libere los datos? Fíjense que darnos cuenta de una cosa, y esa es la filosofía de cómo se maneja la información en Europa. En Europa la información geo se maneja a través de una normativa que se llama INSPIRE, como inspiración en inglés, pero significa, es el acrónimo de algo que ya no me acuerdo, es como la infraestructura de datos espaciales, no sé qué. Entonces, la normativa INSPIRE casi que obliga a los países miembros de la Unión Europea a publicar sus datos geo de manera abierta, pública e interoperable. Pero ¿cuál es la filosofía que sigue la normativa INSPIRE? Y fíjense, cuando yo se los digo, ustedes van a decir, no, pues sí es cierto. La normativa INSPIRE dice, para que se genere información pública geo, son los ciudadanos los que a través de los impuestos financian estas investigaciones. Dicho de otra manera, si lo ponemos en un contexto nacional, si el CNR existe y publica información geo, es solo porque nosotros pagamos impuestos para que el CNR tenga su presupuesto anual. Entonces, la filosofía INSPIRE dice lo siguiente: quien paga son los verdaderos dueños de la información. ¿Quiénes son los que están pagando para que estas informaciones se generen? Los ciudadanos. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos dueños de la información? Los ciudadanos. Entonces, no le podemos cobrar doble al ciudadano, porque le estaríamos cobrando a través de impuestos para que la información se genere, y le estaríamos cobrando cuando llega por el servicio. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos por una ubicación catastral al CNR o por una información de una ortofotografía aérea al CNR, pagamos doble, porque ya pagamos a través de nuestros impuestos el vuelo con el que se generó la ortofotografía, y volvemos a pagar para poder obtener lo que nosotros pagamos a través de nuestros impuestos. Entonces, en Europa eso no es así. En Europa ustedes se meten al centro de descarga del Instituto Geográfico Nacional y pueden descargar las ortofotos completamente gratuitas, y como decía Carlos, incluso ni siquiera necesitan crear cuentas, simplemente se descarga y se acabó. ¿Por qué? Porque la filosofía es esa, ya el ciudadano ya pagó por esa información. Entonces, el día en que nosotros caigamos en cuenta que realmente estamos pagando doble por la información y empezamos a exigir que porque yo tengo que pagar doble por algo que yo ya pagué, creo que va a haber un cambio, una de las líneas de cambio que propongo. Y la segunda es la siguiente: creo que ya es parte de nuestra cultura guardarnos las cosas para nosotros. Lastimosamente está en nuestro chip. Algo que no pasa, por ejemplo, yo puedo hablar por Europa. En Estados Unidos nunca he estado en Canadá, pero sí estuve en Europa, no solo en España, sino que en varios países. Y allá la gente es más abierta con la información. Hay más confianza mutua, no solo a nivel nacional, sino que a nivel continental. Sin embargo, y una vez más lo voy a decir, es crudo lo que voy a decir, pero es muy cierto, los salvadoreños no confiamos en los demás salvadoreños. ¿Ya? Nos vemos con desconfianza mutuamente, y eso que somos del mismo país y eso que somos de un país pequeño. Vemos con desconfianza a los guatemaltecos, a los hondureños, a los nicaragüenses, y los hondureños, nicaragüenses y guatemaltecos nos ven con desconfianza a nosotros. En cambio, en Europa uno va por la calle y oye que alguien habla checo y pasa de largo como que un día más. Más adelante se encuentra en una cafetería que hay una gente hablando italiano y lo mismo le da, porque hay una confianza no solo a nivel nacional, sino que a nivel continental, cosa que en nuestra cultura no se nos da. Entonces yo creo que para cambiar esa situación, primero tenemos que darnos cuenta que ya estamos pagando por la información que nos están cobrando, pero también darnos cuenta de que necesitamos hacer un cambio mental y darnos cuenta que la información no nos la podemos guardar, porque nosotros podremos generar algunas soluciones, pero siempre habrá alguien que generará una solución o mejor, o optimizada, o diferente. Es decir, de nada sirviera que el gobierno liberara los datos si inmediatamente nosotros los encapsulamos. No, aquí tiene que ser una cuestión
de que si se libera de parte del gobierno, también tenemos que liberar cada uno de nosotros las investigaciones que hacemos, los resultados que obtenemos. Pero ya eso significa hacer un cambio cultural bien grande, que lo veo hasta cierto punto difícil, pero bueno, igual y no se pierde haciendo la lucha, porque por ejemplo, antes de la normativa Inspire, justamente España era así como nosotros. Para descargar una ortofoto se tenía que pagar, y de esto no hace mucho, estoy hablando que, según mal no recuerdo lo que me comentaron, tipo 2005 todavía eso era así. A ver si algún día nosotros cambiamos ese paradigma, pero yo creo que, insisto, para poder hacer peso, viene lo que les comentaba, ¿no? Creo que vale la pena colegiarse y empujar como grupo. Si yo voy a la asamblea y empiezo a decir, miren, necesito que liberen los datos por ley, van a decir, ¿y este quién es? Por mucha maestría y experiencia y dueño de empresa que sea. Pero si ya tenemos un conglomerado y como grupo empezamos a empujar, ya eso tiene mucho más peso que una simple persona tratando de exigir por un lado y otra persona exigiendo por el otro. Espero haber respuesto un poco la pregunta, Carlos, y que estés satisfecho con lo que he comentado. Gracias, Edgar. La verdad que, como tú dijiste, es un comentario muy personal, y sí hay bastantes retos aquí en el país, ¿verdad? Pero quizás hay muchos profesionales que pensamos igual, ¿verdad? Yo igual soy optimista y creo que se puede hacer mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, saludos. Gracias, Carlos, muy amable. Muchas gracias, Edgar, y también a todos los asistentes a esta actividad, pues en honor al tiempo debemos continuar, así que agradecerle, ¿verdad?, su asistencia a esta actividad, y esperamos que nos sigan acompañando durante el CONGRSS. En este momento vamos a proceder a la lectura del diploma de participación. El cual dicta de la siguiente forma: el capítulo estudiantil IEEE Geoscience and Remote Sensing Society de la Universidad de El Salvador otorga el presente reconocimiento a Edgar Santiago Granados Martínez por su participación como ponente en el webinar denominado Retos del Mundo Geo en El Salvador, ¿Qué aprender para el futuro?, firmado en la ciudad de San Salvador el 25 de octubre de 2020, por los abajo firmantes, el presidente de nuestra sección IEEE El Salvador, el doctor Iván Alvarado, la presidenta de nuestro capítulo estudiantil, Andrea Moreno, y nuestro decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador, el doctor Edgar Peña. Así que muchísimas gracias, Edgar. Esperamos que tenga muchos éxitos profesionales y personales, y a todas las personas conectadas. Gracias, muy amable. También quería recordar a usted, ingeniero, también quería recordarles que se conecten a nuestro cuarto día de congreso el sábado 31 de octubre, iniciando con el webinar Herramientas de la Inteligencia Artificial en la Predicción de Series de Tiempo por Álvaro Orjuela. Así que ahí los esperamos, siempre por Cisco Web. También les comentamos... Perdón que te interrumpa, Michelle, solo hago un comentario breve. Ya ven que les dije que lo de la inteligencia artificial venía fuerte. No es por gusto lo que les he comentado en la ponencia. Claro que sí, muchas gracias. También les comentamos que si cuentan con una asistencia del 70% o más en nuestras actividades, podrán recibir un diploma de participación, y si residen en El Salvador podrán ganarse promocionales exclusivos del CONGRSS. También a continuación les voy a copiar un enlace por si ustedes se quieren inscribir o necesitan información para poder incluirse a nuestro club de detección remota y sistemas de información geográfico, o cualquiera de nuestros otros 3 clubes. Así que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, también en nuestro canal de YouTube. Vamos a estar publicando la grabación de este webinar y de todo lo que hemos desarrollado durante todo el congreso. Así que muchísimas gracias y esperamos que tengan una feliz semana. Espero que hayas disfrutado el video de ahora y que hayas aprendido que al final de cuentas es lo más importante. Déjanos tus comentarios al pie de este video con sugerencias de mejora, con preguntas, con dudas, y nosotros a la brevedad vamos a estarlas respondiendo.
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn como Alpha Geomatics. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. Hasta la próxima.